Propiedad geométrica, parte 3. Teorema de Tales. Cuenta la historia que un sacerdote egipcio le pregunta a Tales de Mileto, sonriendo, como imaginando que no le podrá responder, cuál puede ser la altura de la pirámide del rey Khufu, la pirámide de Keops. Tales reflexiona y le responde que no desea calcularla a ojo, pero que la medirá sin ayuda de ningún instrumento. Es así como Tales se tira sobre la arena y determina la longitud de su propio cuerpo. Los sacerdotes le preguntan qué es lo que está pensando. Tales les explica: me pondré simplemente en un extremo de esta línea que mide la longitud de mi cuerpo y esperaré hasta que mi sombra sea igual de larga. En ese mismo y preciso instante, la sombra de la pirámide de vuestro Khufu también ha de medir tanto como su propia altura. El sacerdote, desorientado por la extrema sencillez de la solución, se pregunta si no habrá algún error en ese planteo. Entonces Tales responde: si quiere que mida la altura de la pirámide a cualquier hora, clavaré en la arena mi bastón. Y así el método que utilizó Tales de Mileto para calcular la altura de la pirámide de Keops es lo que conocemos ni más ni menos con el nombre de teorema de Tales, que se comprende mejor a través del esquema de la figura. La explicación es la siguiente. La sombra es la región donde no dan los rayos del sol. Se supone que los rayos que inciden en la pirámide y en el bastón son paralelos. Eso es consecuencia de la gran distancia que separa al sol de la Tierra, y el bastón está clavado perpendicularmente al suelo. Por eso es que los ángulos de los dos triángulos que observamos en la figura, es decir, estos dos triángulos, este y este, entonces los ángulos de esos dos triángulos son iguales entre sí, justamente por el paralelismo de los rayos solares. Entonces los triángulos serán lo que llamamos triángulos semejantes, concepto que desarrollaremos la próxima clase, pero adelantándonos, ya puedo decir, para completar el concepto de Tales en su solución del problema de la altura de la pirámide, que si se da esa condición de que los ángulos de los triángulos son iguales y que por lo tanto esos triángulos son semejantes, entonces puedo armar una proporción con sus lados, o dicho de otro modo, sus lados son proporcionales. Y acá tenemos la proporción. La sombra de la pirámide es a la sombra del bastón, como la altura de la pirámide es a la altura del bastón. Ahora imaginemos que a una hora determinada del día la sombra de la pirámide medía 280 metros y la sombra del bastón a esa misma hora medía 2,87 metros o 2 metros 87 centímetros. Y el bastón era de 1,50 metros o 1 metro 50 centímetros. Reemplazando estos valores en la proporción anterior, nos resulta 280 metros es a 2,87 metros, como altura de la pirámide, que es mi incógnita, es a 1,50 metros. De donde obtenemos, y obtuvo Tales, la altura de la pirámide, despejando la incógnita. Primero multiplicamos en cruz, que sería altura de la pirámide por 2,87 metros igual a 280 metros por 1,50 metros. Y luego despejamos la incógnita. La altura de la pirámide es igual a 280 metros por 1,50 metros, todo dividido por 2,87 metros. Realizadas esas operaciones, el resultado nos da 146,34 metros, o 146 metros con 34 centímetros, como querramos decirlo, que es el valor aproximado que entonces tenía en su altura la pirámide de Keops. Actualmente mide 136,86 metros. El método que utilizó Tales tiene una gran utilidad, ya que nos sirve para averiguar la altura de cualquier objeto que sea grande, sin necesidad de medirlo directamente. Entonces, el teorema de Tales nos dice: dadas tres o más rectas paralelas cortadas por rectas transversales, se verifica que la razón entre los segmentos que las paralelas determinan sobre una de las transversales es igual a la razón entre los segmentos correspondientes que las mismas paralelas determinan sobre la otra transversal. Así vemos en la imagen cuatro paralelas, las rectas de color azul, A, B, C y D,
cortadas por dos rectas transversales, las verdes, las rectas S y L. Lo escribimos en símbolos, A paralelo a B, a C y a D, y las rectas S y L secantes. Si se cumple la anterior condición, como en el caso de la pirámide, que los rayos de incidencia del Sol sobre la pirámide y sobre el bastón eran paralelos, si se cumple entonces el paralelismo de las rectas A, B, C y D, entonces puedo armar proporciones entre los segmentos que se determinan. Es decir, los segmentos que se determinan sobre una de las transversales serán proporcionales a los correspondientes sobre la otra transversal. Así, por ejemplo, podemos decir, lo vamos a ir marcando en la figura, que AB es ABC como PQ es AQR, otra proporción. AB es ACD como PQ es ARS, o CD es ABC como RS es AQR. Y puede haber otras proporciones más que pueda querer armar. Veamos ahora un problema para comprender prácticamente la gran utilidad del teorema de Tales. El problema dice, se observa que la proyección del segmento AB sobre la recta L, según la dirección de la recta D, es el segmento A'B', y que la proyección del segmento CD sobre la misma recta L, según la misma dirección D, es el segmento C'D'. Y se sabe que el segmento AB mide 1,2, el segmento A'B' 1,6 y el segmento CD 2,1. Nos pide calcular el segmento C'D'. El esquema sería algo así. Tenemos el segmento AB sobre la recta S y su proyección sobre la recta L siguiendo la dirección D, que como se ve es A'B'. ¿Cómo lo determino? Trazando la paralela AD por los puntos extremos del segmento, es decir, la paralela AA, paralela a la recta D, que parte de A y llega hasta la recta L, así encontramos el punto A'. Y partiendo de B, con la paralela a la recta D, llegando hasta la recta L, encontramos el punto B'. Así entonces encontramos a' B' como proyección del segmento AB. Del mismo modo podríamos hacerlo con CD y así obtenemos C'D'. Y lo más importante de la resolución del problema es ahora el armado de la proporción. Los segmentos tienen que ser correspondientes en esa proporción. Entonces yo escribí esta proporción. AB es a CD como A'B' es a C'D'. Mírenlo. AB es a CD como A'B' es a C'D'. ¿Por qué utilicé esos segmentos? Porque son los que tenemos como dato en el problema y la incógnita que queremos averiguar. AB, A'B', CD y C'D'. Allí están. Pero puestos y dispuestos de la manera en que pueda ser verdaderamente una proporción. AB es a CD, como A'B' es a C'D'. Lo que vamos a hacer ahora es realmente reemplazar en la proporción por los datos que nos brinda el problema. Entonces, reemplazo AB por 1,2, CD por 2,1, A'B' por 1,6 y C'D' es mi incógnita. Como se trata de una proporción, no debemos, lo que tenemos que hallar es el valor de una incógnita, ya sabemos que para resolver tenemos que multiplicar en cruz. Entonces nos va a resultar que C'D' por 1,2 es igual a 2,1 por 1,6. Y para determinar el valor de C'D', que es lo que nos pide el problema, tenemos que despejarlo de acá. Por lo tanto, el 1,2 que lo está multiplicando va a pasar al segundo miembro dividiendo. Y así resulta entonces que C'D' es igual a 2,1 por 1,6 dividido 1,2. Realizadas las operaciones, llegamos a que C'D' es igual a 2,8, que es la respuesta al problema.
Es importante considerar, porque es la parte fundamental, que cuando armo la proporción, en ella tienen que aparecer la incógnita, por supuesto, porque es lo que queremos hallar, y el resto de los valores deben ser datos, o tendremos que tener el modo de poder calcularlos previamente. Si no, no es la proporción adecuada, ¿verdad? Datos y mi incógnita. Bien, ahora veamos la propiedad recíproca del teorema de Tales. Esta propiedad recíproca dice así. Si tres o más rectas son interceptadas por dos transversales a ellas y las medidas de los segmentos que esas rectas determinan sobre una transversal resultan proporcionales a las correspondientes medidas de los segmentos que quedan determinados sobre la otra transversal, entonces las rectas son paralelas. Veamos el esquema con las rectas A, B y C, que por ahora no sabemos si son o no paralelas, y que son cortadas por dos rectas transversales S y L. Escribimos en símbolos que S y L son rectas secantes respecto a las rectas A, B y C. Y que sabemos que los segmentos determinados conforman una proporción. Escribí el segmento AB es al segmento BC como el MN es al NP. Entonces decimos que si verdaderamente se cumple que hay una proporción entre los segmentos que son determinados por esas rectas que no sabíamos si eran paralelas, cortadas por esas transversales, si se cumple que esos segmentos que quedaron determinados conforman una proporción, entonces esta propiedad recíproca me dice que entonces sí, esas rectas efectivamente eran paralelas. Y veamos una aplicación de esta propiedad recíproca. Por ejemplo, según vemos en la figura, tenemos tres rectas A, B y C cortadas por dos transversales S y L. Y nos propone el problema cuatro variantes de datos, cuatro incisos con los datos para cuatro segmentos. A su vez también nos pregunta para cuáles de los conjuntos detallados, o sea, para cuáles de los incisos, resulta que las rectas A, B y C son paralelas. Sabemos que para que las rectas A, B y C sean paralelas por la propiedad recíproca del teorema de Tales, debe ocurrir que se cumpla que haya proporcionalidad entre los segmentos determinados. Por ejemplo, obviamente tengo que armar una proporción con los segmentos que nos aparecen en los incisos, es decir, los segmentos MN, NP, QR y RS, que están presentes en los cuatro incisos. ¿Cómo armé la proporción? MN es ANP, como QR es ARS. Evidentemente, si estos cuatro segmentos conforman una proporción, va a tener que cumplirse que multiplicándolos en cruz, o sea que MN por RS va a tener que ser igual a NP por QR. Si eso se cumple, significa que efectivamente los segmentos conforman una proporción y entonces podré decir, por la propiedad recíproca del teorema de Tales, que las rectas eran paralelas. Vamos a ir verificándolo uno a uno en cada uno de los cuatro incisos. Vamos a comenzar con el inciso A. Y entonces reemplazamos MN por el valor de MN en el inciso A, que es 2, RS por 4, NP por 3 y QR por 3 también. Lo que tenemos que hacer es efectuar la multiplicación en el primer miembro, la multiplicación en el segundo miembro y ver si nos da una igualdad. Cosa que no ocurre en este caso, porque el primer miembro me da 2 por 4, 8, el segundo miembro es 9, por lo tanto no hay igualdad y eso quiere decir entonces que para el inciso o alternativa A, las rectas A, B y C no son paralelas, ya que los segmentos determinados no forman proporción. Vamos a ver qué ocurre con el inciso B. Volvemos a reemplazar en esta expresión, pero ahora por los valores que tenemos para los segmentos en ese inciso B. Entonces MN lo reemplazo por 6, RS por 12, NP por 8 y 9 será el valor asignado para QR. Efectúo las multiplicaciones en el primero y en el segundo miembro
y encuentro con que el primer miembro me da 72 y el segundo miembro también 72. Entonces, en este caso sí se forma proporción entre los segmentos, por lo que las rectas A, B y C son paralelas. Hacemos lo mismo con el segmento, con el inciso C, reemplazando los valores de los segmentos en los 4 casos, efectuando el producto en el primer miembro, el producto en el segundo miembro, nos vuelve a ocurrir que se verifica la igualdad. Entonces, vemos que en este caso A, B y C son paralelas también. Y finalmente vamos a verificar para el inciso D, con los datos de ese inciso, reemplazamos por los valores 3,1, 4,9, 5,2 y 2,8, realizamos los productos en el primer miembro, en el segundo miembro, y vemos que no nos verifica, no nos da una igualdad. O sea que con los datos de este inciso, las rectas no son paralelas. Finalmente, la respuesta al problema nos dice que en los conjuntos de datos de los incisos B y C, las rectas A, B y C son paralelas o resultan paralelas. Y con los datos consignados en los incisos A y D, las rectas no son paralelas porque los segmentos que se determinan no conforman una proporción. Bien, veamos ahora corolarios del teorema de Tales. ¿Qué son los corolarios? Corolarios son consecuencias de algo, así que corolarios del teorema de Tales son las consecuencias del teorema de Tales, en este caso aplicadas al triángulo. Veremos que nos resultarán muy importantes para resolver triángulos, para encontrar valores de incógnitas en ellos, en situaciones donde podamos aplicar el teorema de Tales. Y aquí tenemos una situación, un caso. El triángulo ABC y se traza la recta R paralela a uno de sus lados, en este caso paralela al lado AC, que corta a los otros dos lados en los puntos M y N. Ahí está. ¿Qué dice este corolario? Que toda paralela a un lado de un triángulo determina sobre las rectas que contienen a los otros dos lados segmentos tales que sus medidas resultan proporcionales a las medidas de esos lados. Entonces, consideremos que tenemos R paralela a AC y además tenemos AB y BC que son secantes. Entonces, por lo que nos dice el corolario, podemos establecer, o podemos armar y podemos establecer una proporción con los segmentos allí obtenidos. Podemos decir, por ejemplo, que BA es a BM como BC es a BM. Y nos son muy útiles este tipo de proporciones porque contando con 3 de esos datos, o cómo averiguarlos, podemos hallar el cuarto. Bien, esta es una de las situaciones o de los casos, pero tenemos otra situación u otro caso que lo vamos a ver a continuación, luego de ver este primer problema como ejemplo de aplicación a lo que vimos recién. El problema nos dice así. En el triángulo ABC, las longitudes de los lados AC y AB son respectivamente 15 centímetros y 24 centímetros. Si R es paralela a BC y la longitud de AQ es igual a 8 centímetros, calcular la longitud de AP. El esquema es el siguiente, es este. El triángulo ABC, y se ha trazado la recta R, que como dijimos, paralela al lado BC, que corta los otros lados en los puntos P y Q. Entonces, sabemos, por el corolario del teorema de Tales, que podemos escribir o armar una proporción, que la tenemos que armar, obviamente, de esta manera. AQ es a AC como AP es a AB. Y ahora entonces, siempre tenemos que recordar, por supuesto, que la proporción tiene que ser tal que en ella aparezca la incógnita que quiero averiguar y que el resto sean datos o que puedan ser calculados de algún modo. Vamos a reemplazar ahora en esta proporción con los datos que tenemos en el problema. Así que AQ es 8 centímetros, 8.
sí, 8 centímetros, no puse acá las unidades, pero está trabajado en centímetros. 8. AC es 15, AP es la incógnita que quiero averiguar y AB es 24. Muy bien. Para resolver, multiplicamos en cruz, como ya sabemos, así que resulta entonces que AP por 15 es igual a 8 por 24. Y para poder determinar AP, despejamos, el 15 que está multiplicando pasa al segundo miembro dividiendo. Así nos resulta 8 por 24 dividido 15. Y al realizar las operaciones, nos queda que AP es igual a 12,8 centímetros. Podemos escribir la respuesta al problema. AP es igual a 12,8 centímetros. Y ya está resuelto nuestro problema. Bueno, y ahora sí seguimos con otro de los casos o de las situaciones para el corolario de teorema de Tales. Aquí está planteada la situación. Tenemos al triángulo ABC y se ha trazado por fuera del triángulo, cortando ya en este caso a las prolongaciones de los lados, AB y BC, una paralela al lado AC. Sobre la recta R que corta a los otros dos lados en los puntos M y N. Entonces esta recta R es paralela a AC. El corolario lo recordamos, este corolario nos dice que toda paralela a un lado de un triángulo determina sobre las rectas que contienen a los otros dos lados segmentos tales que sus medidas resultan proporcionales a las medidas de esos lados. Entonces recordemos que R es paralela a AC y que AB y BC son secantes. Y que podemos escribir entonces una proporción. Por ejemplo, BM es ABA como BN es ABC. Repito nuevamente, en esta proporción, que son 4 elementos, 4 segmentos, conociendo 3 yo puedo averiguar el cuarto. Y tenemos una tercera situación, que sería esta, donde tenemos un triángulo, nuevamente el triángulo ABC, al que se le traza una paralela a uno de sus lados, en este caso nuevamente al lado AC, pero cortando a las prolongaciones de los otros dos lados en el otro sentido, o sea, prolongando los lados en el sentido contrario al que los prolongábamos en el caso anterior. Y entonces se obtienen los puntos M y N. El corolario, recordamos que nos dice que toda paralela a un lado de un triángulo determina sobre las rectas que contienen a los otros dos lados segmentos tales que sus medidas resultan proporcionales a las medidas de esos lados. Recordando entonces que tenemos que R es paralela a C y que AB y BC son secantes. Y podemos escribir nuestra proporción. Podemos decir, por ejemplo, que AB es ABM como CB es ABN. Y entonces también ahí nuevamente puedo decir que conociendo 3 datos podemos averiguar el cuarto. Bien, veamos ahora otro problema de aplicación de Tales. El problema nos dice que las rectas M, N y P de la figura son paralelas y nos pide calcular ST si MP es igual a X menos 1, PQ es igual a 23 menos X, RS es igual a X más 4 y RT es igual a 33. Ahí tenemos la figura. Advertimos en ella las rectas M, N y P, que según el enunciado del problema son paralelas. Hay dos rectas que son transversales, que son las verdes, A y B, y podemos ubicar los segmentos que se mencionaron en el enunciado. Es decir, la incógnita, que es ST, que es esta, y los datos que son MP, PQ y RS. Bueno, aplicando el teorema de Tales, con esos datos y queriendo hallar la incógnita que se nos pide, podemos armar la siguiente proporción. Siempre entonces pensemos que el armado de la proporción debe contener la incógnita que queremos averiguar y el resto deben ser datos que tengamos o que por lo menos debemos poder calcular con los elementos que tenemos. Bien, así que acá están
MP es a PQ como RS es a ST. Vamos a empezar a reemplazar por los datos que tenemos. MP es X menos 1, así que ahí lo reemplazamos. PQ es igual a 23 menos X, también ahí. RS es igual a X más 4. Y ST en realidad no lo conozco porque es mi incógnita, pero yo tengo como dato RS y tengo como dato, que es el valor de RS, y tengo como dato RT, que es 33. Quiere decir que yo a ST lo podría escribir como la diferencia o la resta entre RT menos RS, que es lo que escribí acá, reemplazando ST. En lugar de ST puse RT, que es 33, menos RS, que es X más 4. Eso es lo que escribí allí. Bien, como tenemos una proporción, la resolvemos multiplicando en cruz. ¿Mm? Ahí está. Entonces nos queda, vamos a utilizar paréntesis para no complicar, y nos queda que X menos 1 es igual a, y acá un corchete, porque ya tenemos un paréntesis acá adentro, 33 menos X más 4, igual 23 menos X, entre paréntesis, por X más 4, entre paréntesis. Ya estamos frente a una ecuación con una incógnita, así que habría que ir resolviendo para despejarla. En el primer miembro, lo que hago primero que nada es dentro de este corchete achicar un poco la expresión juntando los términos que no tienen X, así que me va a quedar menos X y 33 menos 4 más 29. Y ahora sí, lo que me resta tanto en el primero como en el segundo miembro es aplicar propiedad distributiva, que en realidad lo voy a hacer en un solo paso, pero recordemos que se resuelve multiplicando el primer término por el primero por el segundo por el primero, segundo por el segundo. Y lo mismo en el otro miembro. Así que lo que obtengo es toda esta expresión, realizando lo que acabo de decir. Llegando a que, o advirtiendo que, por eso lo marqué un poquito más fuerte, que en el primer miembro tengo un término que es menos x cuadrado, y en el segundo miembro tengo también otro término exactamente igual, que es menos x al cuadrado. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es cancelar esos dos términos, que viene muy bien, porque entonces me desaparecen los términos en x al cuadrado, y me queda una ecuación de primer grado con una incógnita. Lo que podemos hacer ahora es llevar todos los términos que tienen X al primer miembro y los términos independientes al segundo, que es lo que hice en este paso, o sea que me queda 29X más X, el 23X que está en el segundo miembro lo paso restando al primer miembro y menos 4X pasa sumando. En el segundo miembro los términos independientes, no 22 está en el segundo miembro, menos 29 pasa sumando al segundo miembro. Lo que hago a continuación es resolver las sumas algebraicas. En el primer miembro, 29 más 1 menos 23 más 4 me da 11x, y en el segundo miembro, 92 más 29 es 121. Que al despejar x, o sea, pasando el 11 que está multiplicando, pasando al segundo miembro, dividiendo, me queda 121 dividido 11, que es igual a 11. Hemos obtenido el valor de X, pero en realidad no nos pedían el valor de X, a nosotros nos pidieron calcular ST, no X, ST. Entonces, recordemos que ST era igual a RT menos RS, o sea, RT que son 33 menos RS que era X más 4, o sea, X que acabo de averiguar que es 11 más 4. Por lo tanto, ST va a ser igual a 33 menos 11 más 4, que es 15. 33 menos 15 igual a 18. Y ahora sí, ya encontramos la solución al problema. Bueno, veamos otras aplicaciones del teorema de Tales. Digamos que en este caso, aplicaciones geométricas del teorema. A partir del teorema de Tales, es posible determinar geométricamente segmentos proporcionales a otros. Y vamos a ver 3 casos o situaciones problemáticas que se resuelven aplicando el concepto del teorema de Tales. En esta diapositiva vemos
vamos a ver división de un segmento en n partes congruentes, siendo n perteneciente a los números naturales. Tenemos este ejemplo o esta situación problemática. Dividir a PQ, al segmento PQ, en 5 segmentos de igual longitud entre sí. Está claro cuál es el problema o qué es lo que se pide, ¿verdad? Deseo dividir un segmento cualquiera, del que ni conozco su medida ni tengo que conocerla, en una cantidad determinada de partes que sean todas iguales entre sí. Antes de desarrollarlo, cabe aclarar que si hubiera querido dividir el segmento en 2 partes iguales, podría haberlo hecho trazando la mediatriz del segmento. Asimismo, si hubiera querido dividirlo en 4 partes iguales, ya que trazo la mediatriz para dividir el segmento en 2 partes iguales, luego en cada una de las 2 partes vuelvo a trazar la mediatriz, con lo que en definitiva el segmento resulta dividido en 4 partes iguales. Así también podía haberlo hecho en 8 partes, en 16 o en 32. Pero no es el caso. Acá lo que se plantea en nuestro problema es dividirlo en 5 partes iguales. Veamos entonces cómo resolverlo. Primero que nada, vamos a trazar el segmento PQ en cuestión. Ahí lo tenemos. A continuación, desde uno cualquiera de sus dos extremos, por ejemplo, desde P, se traza una semirrecta que forme con PQ un ángulo agudo cualquiera. En este caso, ahí la vemos, la semirrecta PS, la de color verde. Es una semirrecta auxiliar. Sobre esa semirrecta PS y a partir de P se va a transportar 5 veces, y son 5 veces porque eran 5 partes iguales que queremos dividir al segmento, un segmento cualquiera, o sea, una medida cualquiera. Es decir, que lo que voy a tener es 5 segmentos congruentes, o sea, iguales, y consecutivos de cualquier longitud de la que yo disponga. 1, 2, 3, 4, 5 segmentos iguales y consecutivos. Los segmentos PA, AB, BC, CD y DE. Todos iguales entre sí. Unimos el extremo del último de los segmentos, que sería E, con el extremo de mi segmento, de Q. Los unimos y luego por los otros puntos voy a trazar paralelas hasta cortar a mi segmento PQ. Ahí está logrado, y entonces así voy a obtener los puntos A', B', C' y D', intermedios dentro de mi segmento, que lo que hacen es dividir al segmento PQ en 5 partes que son congruentes, que son iguales entre sí. Aplicando el teorema, se aplica el concepto del teorema de Tales. Veamos ahora otra de las aplicaciones del teorema de Tales. La determinación de un segmento cuarto proporcional a otros 3 segmentos dados. Veamos esta situación problemática. Se pide construir un segmento TS que junto a los segmentos PM, MN y PT forman la siguiente proporción. PM es a MN, como PT es a TS. Y aquí tenemos los segmentos dato. El segmento PM, el segmento MN, el segmento PT. Claro, el que falta es TS, que justamente es el que queremos construir, el que queremos averiguar. Lo primero que vamos a hacer es trazar 2 semirrectas con el mismo origen, pero que no estén incluidas en la misma recta, o sea, que formen un ángulo agudo cualquiera, como venimos trabajando hasta ahora. La semirrecta PQ y la semirrecta PR en este caso. A continuación, sobre una de ellas, por ejemplo, sobre esta semirrecta PQ, vamos a transportar las medidas de los 2 primeros segmentos, o sea, de PM y a continuación de MN, o sea, en forma consecutiva, ¿sí? Así que ahí los tenemos. Consecutivamente a partir del origen P, es decir, uno a continuación del otro. PM está acá y MN está acá. Y luego en la otra semirrecta, el segmento que nos quedaba, el segmento PT. Lo que vamos a hacer ahora es unir
punto T con el punto M, y por el extremo N vamos a trazar una paralela a el segmento TM que me había quedado terminada acá. Y entonces allí vamos a encontrarnos nuestro segmento cuarto proporcional que estábamos buscando. Ahí está lo que hacemos. Unimos el punto M con el punto T y entonces ahora trazamos por N la paralela a TM, encontrando entonces el segmento que estábamos buscando, el segmento ST o TS, como queramos decirle, ya que entonces podemos decir que PM es a MN como PT es a TS. Hallamos el cuarto segmento proporcional, conociendo obviamente los otros tres. Y vamos ahora con la otra situación problemática, donde aplicaremos también el teorema de Tales, que es la división de un segmento en forma proporcional a una razón dada. El problema nos dice dividir un segmento AB en segmentos proporcionales a dos números naturales, en este caso 2 y 3. Es decir, que se trata de dividir al segmento AB en dos segmentos, llamémosle por ejemplo X e Y, para los cuales se cumpla que, por un lado, X más Y me den el segmento AB, o sea que entre los dos sumen el segmento AB. Y por el otro lado, que X sea AI como 2 es A3. Bueno, empecemos la resolución. Primero que nada, trazamos nuestro segmento AB. Y desde uno de sus extremos vamos a trazar la semirrecta auxiliar AS formando un ángulo agudo cualquiera con nuestro segmento. Bien, en esta semirrecta auxiliar y a partir de A vamos a marcar 5 segmentos consecutivos congruentes, congruentes significa iguales, de cualquier medida. ¿Por qué 5? Porque 2 más 3 es 5, es decir, vamos a sumar la cantidad de veces que me indica el numerador y el denominador. 2 más 3, 5. Entonces, una medida que yo indique la voy a repetir 5 veces sobre esta semirrecta auxiliar. Le vamos a dar nombre al último extremo que nos quedó de segmento en esta semirrecta auxiliar, le vamos a llamar Q en este caso. Y también le vamos a dar nombre a este punto que le llamamos P, donde tenemos separamos 2 y 3 por 2 y 3, 2 partes y 3 partes. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, lo que hacemos es unir Q con Q con el extremo del segmento AB y por P trazamos una paralela a QB. ¿Para qué? Para obtener este punto M que nos divide al segmento AB en dos partes, que son esas partes X e Y, que están en la relación 2 es a 3. Entonces ahí hemos logrado dividir nuestro segmento en su relación 2 es a 3, en dos partes que llamé X e Y, que están en una relación 2 es a 3. Bien, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de diseños, en este caso de indumentaria, donde el concepto de proporcionalidad es fundamental, ya que está relacionado con las dimensiones del cuerpo humano, con relaciones dimensionales que hacen a la belleza, a lo que es más agradable a la vista, relaciones entre largos de talle y de falda, por ejemplo, y de cada parte con la longitud total. El diseño de objetos de electrónica, en este caso, y de uso personal, que se estudian dimensionalmente y desde el punto de vista formal, pero de modo fundamental en sus condiciones de uso, porque guarda relaciones y proporciones entre sus partes y con las partes del cuerpo humano a las que deben adaptarse. Y son estos ejemplos que yo traje en este caso, pero bueno, tenemos obviamente muchísimos más. Algunos ejemplos también en marroquinería que amplían el concepto de relación dimensional y proporcionalidad en el diseño.
y continuaremos con proporcionalidad geométrica parte 4.